Buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Adicción Política en la plataforma de teveraz.com.mx. Hoy con José Carlos de Arcos y con Sócrates Bastida vamos a platicar, vamos a analizar tres temas. Uno, el tandeo, el programa de tandeo y antecedentes de por qué estamos hoy en esta situación en Tijuana, en la zona costa, Rosarito, Ensenada. También vamos a hablar algo del transporte. Siguen las manifestaciones. Hoy hubo una manifestación de transportistas, pero la autoridad les dijo y fue clara: no podemos pasar sobre las leyes, se tiene que aplicar la ley, se tiene que cumplir. Y el tema que todo mundo trae en boca, la llegada de Evo Morales a México y qué está pasando en las democracias latinoamericanas. Estamos en Adicción Política. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes de nuevo. Les saluda un servidor, Alfredo Ortiz. Ya saludaba antes a José Carlos de Arcos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto estar contento, amigo, ¿verdad? Un gusto estar aquí contigo otra vez y compartir micrófonos con Sócrates, que no tenía el gusto de conocerlo. Entonces vamos a ver qué tal sale. Más que en el Face, ¿no? Ni en el Face. Ni en el Facebook, no. ¿Cómo? Nomás de referencias. Nada más de referencias. Muy buenas. Sócrates Bastida, claro. Muy buenas tardes, claro. gracias Alfredo, gusto saludarte a ti y José Carlos, un honor poder participar en este trabajo periodístico, ¿no? Vamos a decirlo así, de esa manera, ¿no? De disertar las ideas y hablar sobre los grandes temas que están en el día. ¿Te toca? Ay, con el agua. Te toca, aviéntate el ruedo. Bueno, fíjate que esta parte en particular que pedí el tema porque se me hace que es una situación que se está dando, que ya lo creíamos superado para Baja California, en particular Tijuana. 1989, los que no tengan memoria, no se acuerdan, o no habían nacido. Don José Lepe, de la Colonia Obrera, era un activista. Ya murió, en paz descanse don José Lepe, sí, pero permanentemente su pleito era el agua, ¿sí? Así como de miles de tijuanenses que vivíamos aquí en Tijuana y que era nuestro tema de todos los días, el agua, la falta de agua. ¿Por qué? Porque recuerda que todavía no se instalaba el acueducto, ¿sí? Entonces dependíamos mucho de los pozos y de la desaladora de Rosarito, que era a su vez termoeléctrica. Entonces era lo que teníamos, no había mayor abasto de agua. Efectivamente, cuando Xicoténcatl Leiva, él empieza los proyectos del acueducto, no lo concluye, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues había mucho movimiento con respecto al manejo de los recursos, ¿sí? Que no hubo mucha claridad. Por cierto, pues recuerdan que hubo una recomendación de Carlos Salinas de Gortari de que pues dejara la posición, ¿no? Porque en ese tiempo era muy dado esta parte en donde el presidente de la República pues podía disponer libremente de todo. Y esa sugerencia que le hicieron, así como a Evo ahora le dijeron hacia un ladito, igual le hicieron a Xicoténcatl Leiva, entonces no concluyó su periodo. Bueno, pero ya empezamos mal las comparaciones. Estábamos hablando hace rato. No, pero es que estoy contextualizando, nada más. Pero en esa época, como dices tú, el presidente les dice, sáquense. En el caso de Evo, no fue otro, él era el presidente, fue la gente que le dijo, oye, porque yo he escuchado, y bueno, no me quiero adelantar. Okay, fue nomás, tal vez un mal ejemplo, pero sí, es por la temporalidad, por el tiempo nada más. Pero bueno, en ese momento, el tema principal era agua y basura. Y así fue cuando Rufo logra concentrar esas ideas o esos requerimientos, ¿no? Esos reclamos de la gente y también don Carlos Montejo Favela. Entonces se da un cambio muy interesante en la política nacional, ¿no? Porque si bien se logra la primera gobernatura para un partido político de oposición que es reconocido a nivel nacional, bueno, de ahí en adelante viene ahora sí el darle respuesta a la gente.
Y uno de los primeros reclamos era precisamente la falta de agua. Bueno, de ahí empiezan, obviamente había muchos temas, había la infraestructura, alumbrado público, recolección de basura, la tenencia de la tierra, o sea, realmente estuvo estancado, o sea, el Estado estuvo estancado mucho tiempo. O sea, no podía, pareciera falso, pero, o más bien que no corresponde, pero la falta de certeza jurídica con respecto a la propiedad raíz detenía mucho los proyectos, porque proyectos de agua, de drenaje, de alumbrado, de electricidad, si no había certeza jurídica con la tierra, por eso es que trabajó mucho todo el proyecto de Rufo, precisamente le dan vida a la Corete, Federal Coret y Estatal Corete, en donde se dan la tarea de generar la certeza jurídica con respecto a la propiedad. Bueno, de ahí empiezan muchos de los proyectos, tanto de pavimentación, de agua y todo eso. Pero ese proyecto en particular del agua, creo que esto es lo que no nos alcanza a dar, porque inclusive cuando, ahora sí ya, se logra al fin, simplemente los números de agua en Baja California se logró dar el abasto con agua potable hasta el 90% a nivel estado. ¿Sí? O sea, esos fueron los logros. Y de tratamiento de aguas residuales hasta el 80%. O sea, fue un gran logro. Yo creo que era el proyecto estrella de los gobiernos PAN. Sí, la Comisión Estatal de Tijuana, por ejemplo, era de las primeras a nivel nacional, ejemplo a nivel nacional. En eficiencia. Así es. Entonces, no se explica cómo en 6 años se cayó. Y entonces entra la suspicacia precisamente, cuando recordarás el caso del gobierno de Rufo, de Kiko Vega, en donde plantean la ley del agua, ¿sí? Pero va muy de la mano con el proyecto de la APP, con para tener una desaladora. La desaladora. Entonces, tal pareciera que empiezas a generar el problema para justificar otra acción, porque eso es lo que se está viendo. Y ahora la suspicacia mayor todavía, porque el mismo Bonilla, que ahora es el gobernador, siempre ha estado muy ligado a estos temas, desde el distrito de riego de Otay. Él participa en las opiniones y en los proyectos, porque casualmente, aquí es donde también queda la duda, ¿por qué si es tan bueno un proyecto de desalación, por qué Estados Unidos, en particular California, que es precisamente el que tiene la mayor necesidad de agua, no lo realiza en Estados Unidos? ¿Por qué quieren venir a realizarlo aquí? Porque casualmente no es nada más para surtir el agua de Baja California o de la zona costa, sino inclusive para vender los excedentes a Estados Unidos, a California. Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas que quedan volando. Yo recuerdo cuando el diputado Miguel Osuna Millán, supongo que los datos se los dio Guadalupe porque conoce muy bien el tema, hizo su alegato con respecto a que no estaba conforme con esta ley del agua por los términos como se venía generando, con datos bien concretos. Una es que el abasto del agua del río Colorado, que es de donde realmente nos alimentamos, casi todo el estado, casi, recibimos 53 millones de metros cúbicos anuales. Esa es la cuota que está establecida desde el Tratado del 43, de cuando se genera la presa Hoover, en donde ya empiezan a limitar el agua que normalmente corría hasta el Golfo, ¿sí? Bueno, de repente ya no debemos, pero sí hubo un acuerdo en el cual esa cantidad de metros cúbicos estaba garantizado con una posibilidad, una medida de los embalses de la presa en Mojave, creo que así es como está establecido en el convenio, que si se baja, pues también bajaría el suministro para Baja California. Pero de ahí en fuera tiene vigencia ese convenio, entonces no se justifica el que de repente digas, es que ahora ya no tenemos agua. Sí, me voy a ir a un corte, sí. y retomamos el tema porque acabas de decir algo que creo que es importante, ahora que dieron las explicaciones en la CESP del tandeo, el regreso del tandeo, que como decías tú, ya lo sentíamos superado, pues no, un regreso de 30 años. Eso duele.
Estamos en Adicción Política en tveras.com.mx. Volvemos. Bien, y te decía, estamos de regreso, Adicción Política, platicando con Sócrates Bastida y José Carlos de Arcos. Te decía que creo que dijiste algo fundamental que nos tiene que quedar muy en claro y que por eso la molestia, el decir cómo fue posible si llegamos a tener el 90% de abasto de agua potable y el 80% del tratamiento, ¿cómo hoy regresamos al tandeo? Y el problema no es la falta de agua. ¿Ya lo dijo la CNA? Sí, sí ha bajado la cantidad que tiene la presa del Carrizo, pero no es el problema fundamental. El problema fundamental no es la falta de agua, porque eso sí sería dramático que dieran, oye, pues mira, tenemos todo para abastecer el agua, pero ya no hay agua en la región, ya no nos van a dar de la del río Colorado, ya se acabó. Eso sería dramático y eso sería pues casi imposible de atender. El problema es que no se cayó, se dejó caer toda la infraestructura en los últimos 6 años para justificar el problema. Más bien el la proyecto, construcción, el negocio de la desaladora. El negocio de la desaladora. Hay que plantearlo como el negocio de la desaladora. El negocio de la desaladora, sí. José Carlos, para que no te nos quedes viendo, yo sé que tú apenas nacías en esos años que se acabó el tandeo. ¿A quién le tocó abrir la llave y que si hubiera agua? Le tocaba bañarse todos los días, a nosotros no. A ver, ¿tú cómo ves este problema? Fíjate que, bueno, primero, qué gusto da cuando empiezan a hablar de Kiko en pasado, ¿no? Ya no está, qué bueno, ¿no? Pero fíjate que lo malo, normalmente cuando un gobernador tiene un negocito o negociote, se va y pues ya viene otro, a lo mejor con otro negocio, quién sabe, pero ya se abandona ese tema. Aquí lo malo fue que los intereses están alineados, ¿no? En este caso, los intereses de esa obra, de Kiko y Bonilla, ¿no? Entonces lo único que nos están diciendo es que se va a continuar con ese negocio y los perjudicados vamos a ser nosotros, ¿no? Y sí, es como, me suena como las empresas, ¿no? Que dicen en mercadotecnia, ¿no? Pues crean la necesidad. Si para que quieran el producto, pues hay que generar la necesidad al consumidor. En este caso, a nosotros nos están creando esa necesidad y nos están vendiendo de que sí se necesita porque hay un problema. Pero como lo están planteando ahorita, pues la cuestión es que ellos nos generaron el problema, ¿no? Sí, bueno, también hay que decirlo. Ahorita, en este momento, el problema, y dicho por la CESP, que les quiero creer, al nuevo director, que se ve muy conocedor del tema, con años de trabajarlo, que, ok, ahorita el problema no es estrictamente de falta de agua, pero si no hacemos la tarea, y eso, él habla de 4 o 5 años, o sea, del 20 al 24, 25, si no contamos con alguna planta desaladora
o yo no sé si haya otra alternativa, sí estaríamos ya en problemas de abastecer a la ciudad con la misma cantidad de agua que tenemos. Deja de plantearlo también. ¿Qué es lo que se vino dando al tiempo? Era una entidad exitosa, trabajaba bien, era autosuficiente la Comisión Estatal. Y podía haber. Y de ahí sale hasta la caja chica. Salió el crédito japonés, se estaba pagando, o sea, daba para eso. Por eso es que había crédito suficiente para construir las plantas de tratamiento, generar el segundo acueducto. Originalmente, se recuerda que en el gobierno de Guadalupe se concluye el segundo acueducto, el segundo popote, ¿sí? Para poder garantizar el suministro. Pero ¿cómo funcionaba esto? Pues funcionaba en el sentido de que el agua no es de Tijuana. Y el río Colorado, esa agua ya estaba garantizada para el sistema de riego. Esa agua se le compra a los agricultores del Valle de Mexicali. Entonces, esa agua es la que se bombea de 6 metros bajo tierra, porque hay una parte donde estamos, llega hasta 6 metros bajo nivel del mar, perdón. ¿Sí? De ahí se bombea hasta 1,300 metros de altura. O sea, lo que cuesta bombear, ese es el costo mayor del agua, el gasto eléctrico. Por eso es que se habían planteado posibilidades de donde, que si bien te costaba mucho elevar el agua hasta 1,300 metros, pero estabas dejando de utilizar la caída y que podías generar electricidad con la caída del agua. O sea, se dejó ese proyecto de lado. Y es el costo más alto de tener el agua que tenemos aquí, que nos llega a Tijuana, por el costo de la electricidad. También falta la potabilización, la vaporización, o sea, son varios detalles, pero ese en particular es el más alto. También hubo otro detalle. En ese afán populista porque me tocó vivirlo en el Congreso, como cada ley de ingresos cada año, era como maltratar a la Comisión Estatal del Agua. La oposición era su tema de siempre. Uno, de que se pasara a los municipios, porque constitucionalmente el 115 dice que debe estar en los municipios. Esa es una. Y la otra es que el agua es de todos y que no hay que cobrarla. Ok, entonces, ¿de dónde va a salir? Entonces, dale recurso nuevo a la CES para que supla lo que no está pudiendo cobrar. Entonces, le fueron cercenando algunos esquemas de financiamiento a la CES. La fueron empobreciendo. De tal manera que con precios del agua muy bajos, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue cruzar. Entonces hasta tantos metros cúbicos te cuesta tanto y a unos metros cúbicos más altos te cuesta más. Entonces, subsidiariamente, los que más gastan, en teoría, pagan el agua de los que menos tienen, en teoría. Porque si vamos a las colonias, es un tiradero de agua por todos lados. Entonces, no es el concepto, pero eso ayuda. Insisto, aquí creo que el agua sigue estando allá y se puede bombear. Se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque también, insisto, hubo esa mala situación en donde se castigó mucho a las comisiones del agua con los precios. Se congelaron los precios. Entonces, y pagamos mucho más del cable y de la electricidad y todo, pero del agua no. Sí, nos han metido, creo que ese es un punto también muy importante que hay que destacar. Esas posiciones de la gente o de los partidos que no les costó construir la estructura para llevar el agua, está muy cómoda. No, el agua es de todos, el agua, pues porque no te tocó en tu gobierno, ni sabes bien cómo se hizo. Pero nos ha metido el chip a la gente de que pues el agua es de todos, que el agua es gratis. Y ojalá así fuera, ¿verdad? Pero no lo es. Y entonces cuando el gobierno, y aquí yo voy a decir, hablo por mí, yo acabo de entrevistar, por ejemplo, la semana pasada a un diputado que traen ahí el tema del agua, y le digo, oye, ¿por qué no pensar en subir el agua, el precio? Una cantidad, digo, yo no sé cuánto, pero creo que aunque la subieran, lo que pagábamos por agua, si lo comparas con la electricidad, con el gas, con el cable, con el internet, con el teléfono, con lo que sea, es lo más barato. Pero es
Pero ojo, el tenerlo. ahí viene el tener que pagar pipas, el tener que pagar tambos, o sea que te va a salir Exactamente. un ojo de la cara. Sale mucho más caro, eso está visto. Si usted no me cree, deje que empiece, le toque el tandeo en su colonia, que no tenga el agua y que tenga que echar mano de comprar hasta garrafones, de decir compro agua de garrafón y con esa la armo y va a ver lo que le cuesta. Entonces sí es la necesidad. Para terminar la ronda, conclusión, empezamos. Fíjate que ahora también hay otro problema. Es que están diciendo, se deja de atender, para no decir que se crea un problema, se deja de atender para decir tenemos la solución con esta obra. Rápido, amigo, rápido, pero el problema rápido. de la obra es que no es transparente, que no se ven a la vista de todos explícitamente los intereses de todos los involucrados. Por eso también hay gente que tiene sus reservas sobre esa obra, ¿no? Porque no se hace de forma transparente. Si te dicen, aquí está el problema, aquí está la solución, pero de forma transparente y con el consenso de todos que va a ser benéfica, pues nadie estaría en contra de esa obra. Le tienen que aplicar transferencia, claro, y más por lo que pasó con Kiko Sócrates. Sí, yo creo que aquí la obligación de esta nueva administración es ser eficiente, porque es un organismo que puede volver a hacer a darnos el agua que tenemos derecho, ¿sí? Pero aquí el reto es volver a ser eficiente un organismo que ya lo fue, porque no es necesario, yo creo que no es necesario, esos niveles de agua que pretenden vía desalación, porque tienes un agua que la estás trayendo, la usas, la tratas y luego la tiras. O sea, el tema del reuso no se está considerando. Ni hay ahorro en energía con generar un concepto para que con lo mismo, insisto, que estás trayendo el agua y que puedes generar energía y que puedes ser autosuficiente, ni estás trabajando el reuso. O sea, no justifico esta carencia del agua. Así es. Tenemos esperanzas ahí en Rigoberto Laborín, en su experiencia. Adelantaba que dice, en el verano el precio de llevar el agua se encarece precisamente por el costo de la electricidad que se les eleva. Y decía él, ¿por qué no pensar en elevar en esos meses también la tarifa del agua? Es una alternativa, cobrarle más a la industria. Insisto, parte de la solución tiene que ser actualizar el precio, el costo de las tarifas, que es previsible, que ya veo a los partidos de oposición entrando al tema político malamente. Y mucho ciudadano que no tiene conciencia diciendo, sí, no paguemos agua más cara, que no. Pero eso nos va a llevar a problemas más severos. Iniciamos este segmento diciendo, pensamos que no íbamos a vivir nunca más el tandeo, la falta de agua en la ciudad, y hoy regresa, es una realidad. Vámonos a una pausa, regresamos, vamos a darle una revisadita al tema del transporte y luego ya nos vamos con el señor Evo Morales, protegido del gobierno mexicano. Adicción política, aquí en la plataforma de teveras.com.mx, el transporte. Hoy una manifestación, alrededor de 150 unidades de estas conocidas más como Urbans,
llegaron a Palacio, una comisión se entrevista con el secretario de Movilidad, Romana Boites, con el secretario de Gobierno, Carlos Murguía. Por ahí llegó el regidor presidente de la comisión, que es del Partido Verde Ecologista, David César, la verdad, no recuerdo Todavía el nombre. no los conocemos bien. No los conocemos bien, pero y un representante de sindicatura. Se da ¿qué están pidiendo en específico estos transportistas? Pero creo que es el reflejo de otras agrupaciones. Están pidiendo, dicen, es que yo compro mi carro en la Nissan y traes 15 lugares. Nada más que el reglamento de transporte de la ciudad para esas unidades dice que el tope máximo son 11 asientos más el chofer 12. Le sobran 3 lugares. Y entonces ellos dicen, no, pero que en Rosarito ya están en 15, no, pero que otros tienen hasta 16 y ahí está. Y los señores querían que el secretario de Gobierno o el secretario de Movilidad le dijeran, está bien, nos vamos a pasar ahí está el reglamento, vamos a hacer una excepción, vamos a hacer un memorándum, vamos a hacer, y ya les había dicho el secretario de Movilidad que no se podía, que no se puede pasar sobre la ley, sobre lo que está vigente y escrito. Y ellos como que pensaron que el secretario de Gobierno les iba a decir, bueno, sí, fíjense que sí se puede. Pues, oh sorpresa, también les dijo, no podemos hacer nada fuera de la ley. No podemos resolver un problema como el que tienen, que a lo mejor es razonable o puede tener sentido, pero el camino no es que violemos la ley para darles gusto, sino en todo caso se tendría que ir a instancias de reformar, modernizar el reglamento. Y esto, en general decía, tiene que ver con que a final de cuentas el gremio del transporte en la ciudad es desordenado, yo creo que de origen. Y la autoridad en general han venido otros, se han ido, y creo que nunca ha habido un auténtico interés de ordenarlo. Y hoy que están cambiando las cosas, que no hay transportistas, de funcionarios, de regidores, bueno, el FUFO dicen que tiene ahí muchos intereses, pero bueno, creo que no es transportista, pero no está en donde se toman las decisiones. Hoy que está cambiando esto, pues creo que llega el punto donde les duele, donde les pega. ¿Por qué? No por otra razón, sino porque han estado acostumbrados a trabajar así. Algunos tratan de autorregularse, de poner orden, pero la verdad es que son los menos. Y la otra patita, piden mucho, pero ofrecen poco para el usuario. Es decir, siempre vemos demandas hacia la autoridad que los favorezcan, pero muy pocas veces, compromisos de que ofrecer un mejor servicio, mejores condiciones del transporte, que no te pongan la música esa de narcobanda, que esté limpio, que te traten con gentileza. O sea, todo eso está en segundo, tercero, no importa, ¿no? Que cambien. Si hay 2 rutas, hoy domingo, como hay poca gente, no damos el servicio a ciertas horas. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran, pero no ellos lo que la ciudad necesita, ¿no? Mira, este problema yo creo que nadie lo ha querido atender porque es tan complejo que prefieren decirle, pues mejor no. Porque sí es muy, muy, muy difícil, porque por ejemplo, si hay 2 líderes transportistas que tienen la misma ruta o hay un tercero que se quiere meter, entonces sí es un problema, ¿no? Yo me muevo por transporte público y ese problema lo veo todos los días. Pero fíjate, es una nueva administración y siempre cuando llega una nueva administración
los grupos de poder pues siempre tienen interés y pues vamos a calarle con este, ¿no? Yo creo que yo me acuerdo antes de que empezara la campaña, creo el año pasado, todavía a finales de año, estuve platicando con un líder transportista y lo primero que estaba diciendo es que andaba buscando a qué posible candidato acercársele, ¿no? Pues ya de entrada dices, pues, ¿para qué? Aquí tengo tantos votos para que me des algo, ¿no? Ahorita lo que tú dices, bueno, si de origen el transporte viene así, pues hay que ver cómo reformamos, porque la ley no debe ser rígida en ese sentido, sino se debe estar actualizando, ¿no? Pero yo creo que no, porque los taxis, más los rojos, hay unos que tienen 4 asientos atrás, 3 de 2, 4, 6, más 4 son 10, y el copiloto, bueno, 11 y 12 el chofer, así los he visto yo, más el que pone en medio, 12, ¿no? Todavía se pasa desde mi perspectiva. La semana pasada estuvieron haciendo varios operativos. Yo miré uno sobre el Agua Caliente, justamente enfrente de Galerías, donde empezaron a retirar taxis rojos. El problema de esos taxis es que no tenían los asientos originales, ¿no? Los asientos originales. Porque originalmente, justamente atrás del chofer, van 2 y luego 4. Entonces ellos quitaban los asientos originales para poner una especie como un asiento así como banquita con respaldo para que le cupieran 3. Entonces ya ahí metían 3, 6, 9 más 4, ya eran 13, 14, 15 le metían, ¿no? Así es los que 15, no, pero, así los quieren traer. Pero porque tenían asientos así parejitos. Que digo, para los que hemos estado los que nos movemos en transporte público, pues sabemos que cuando son de 3, pues ahora sí que estás con medio cuerpo afuera, los que están en el último, y estás muy incómodo, ¿no? Así es. También dice que sí, pues también. Entonces, pues yo también soy usuario de transporte y luego, público. Pero hay un caso que es preocupante que debería de aplicar para todos. Justamente hoy venía platicando con un taxista cuando venía aquí por Palacio, que estaban ahí los transportistas que decían, mira, a nosotros nos hicieron quitar este asiento nada más, el de en medio, el que está al lado, que está el chofer y el de al lado, nada más, ya lo quitamos, no hay problema, dice. Pero ¿qué pasa con los de Altiza? Altiza tiene unas urban que van desde el centro, que van hasta Natura, que es para la zona este, para San Pedro, para aquellos lugares recónditos de Tijuana, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasa con ellos? Ellos, y es verdad, llevan gente parada. Si la autoridad municipal se pone afuera de Plaza Río a las 5, 6, 7, 8, 9 de la noche, todo el transporte público que va para Natura, para San Pedro, para toda la zona este, lleva gente parada, incluso hasta 5 o 6 personas paradas. Yo me he subido y ha estado así el transporte público. A las urban le has metido, me consta, 21 personas a una urban. 21 personas. Que no debería de... Que no, y dices que el límite es 11, 12, ¿no? 12 contando entonces, al chofer. Yo creo que el reglamento debe ser parejo, ¿no? Y si se va a sancionar a unos, que se sancione a otros. Porque también los camiones, hay un problema con los camiones. Los verde y crema me ha tocado, que hacen los asientos para 2 más angostitos para que quepan 2 filas de gente parada. Entonces tú, pues, a veces es mejor ir parado que sentado, porque sentado estoy incómodo, ¿no? Sí. Entonces también esos detalles. Como San Ignacio dice, ¿no? Y otros detalles que yo he estado percibiendo en el caso más que nada de los Altiza, que se suben y que te dan un ticket, de esos que te subes y tiene un sensor. Luego para bajar, un usuario pues no se puede bajar el otro porque ya le suena y ya dice, oye, pues si suena tienes que pagar. Ese tipo de detalles. Y hay un detalle también que Altiza usa, que son sus tarjetas especiales. Porque, por ejemplo, el tema del transporte, nada más la gente lo ve con la capacidad, la ineficiencia, pero esos pequeños detalles, por ejemplo, Altiza tiene una tarjeta especial. Normalmente, si tú te subes un transporte verde y crema y enseñas tu credencial de la tercera edad o de estudiante, pues te pasa, ¿no? Entonces, en Altiza, el de LSL la tercera no vale. Tienes que ir a hacer un trámite a sus oficinas para que ellos te den tu credencial. Y a esa tarjeta tú le echas dinero. Le metes dinero, la recargas y ya la pasas.
pero no puedes usar la credencial original de la tercera edad. Entonces, eso lo hacen yo creo que con el afán de tener cautivo a esas personas que decir, pues no le queda de otra más que seguir recargando, ¿no? Claro. Pero también esos detalles son los que habría que tocar. Altiza es el malo de la película de la pasada administración y de esta. En eso hay una coincidencia. ¿Qué pasa ahí? La verdad habría que saberlo. Me voy a un corte, regresamos para concluir y empezar lo de Evo. Ya. Le toca a Evo. Evo. Bien, ya para concluir el tema, aquí en el corte decíamos que creo yo que la solución no es incrementar la capacidad de las urbans, porque lo que necesitamos es un transporte masivo. En lugar de que digamos, oye, métele a las urbans 15 personas y entonces voy a tener una flotilla de 5, 10, 15, 20. No, mejor que sean menos y meter un autobús nuevo, con internet, con buenos asientos, que pase si se puede a la hora que debe de pasar, minutos más, minutos menos, pero que haya esa frecuencia y nos cambiamos en lugar de tener que soportar ese tipo de unidades. Pero el transporte masivo es la solución, no las urbans, no todo lo demás. Sócrates. Bueno, este tema del transporte en particular, creo que habíamos hablado de este tema y yo voy a insistir en esto, en donde, para empezar, no se le ha dado el tratamiento que requiere como autoridad, ¿sí? Y cuando se hizo, creo que se hizo mal, porque cuando se hace se habló del fortalecimiento municipal, el tema transporte no era municipio, era del Estado. El Estado es el que regulaba, generaba toda la legislación, e inclusive la vigilancia de que se cubriera. ¿Por qué se genera el transporte público? Para empezar, es un tema que es obligación del Estado y lo concesiona a particulares, porque dice el Estado, yo no tengo capacidad para hacerlo y otorgo concesiones. Y en ese otorgo concesiones, bueno, hay reglas del juego que se deben de cubrir, pero si no hay claridad, ¿cuál es el transporte público al que debo de obligar al concesionario y que debe de ceñirse a ello, ¿sí? Para que sea susceptible de tener tu concesión? Si no cumples con estas reglas, porque ese es el problema, más bien se han adecuado a lo que el concesionario le dice a la autoridad qué hacer. ¿Sí? Y la otra, cuando se vuelve al tema municipal del transporte, pues ya le quitaste dientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya los transportistas saben que en 3 años ya llegó, se va rápido 3 años y ya se va. Nunca vas a solucionar el problema del transporte. Y la gente va a seguir sufriendo el transporte mientras no exista un poder con dientes para que pueda meter en cintura. Y si el concesionario no se ciñe a las reglas, que lo quiten. O sea, son concesiones. El Estado debe decir, yo no voy a permitir más urban, ni voy a permitir taxis. O sea,
tiene que generarse una política pública en donde diga, la ciudad está creciendo a tal nivel, hay tantas vialidades, hay tantos vehículos, hay tanto chocolate, o sea, es un caos el transporte ya, cómo nos movemos, la movilidad de la ciudad, cada vez perdemos más tiempo para llegar a un lugar, y todo esto tiene que ver con el transporte, pero si legalmente y si no se ejerce la autoridad en ese sentido, no tiene para cuándo. La verdad, no, el municipio no tiene capacidad para regular a estos monstruos que se han generado. Sí, ahora será importante ver qué va a pasar a partir de enero del 2020, cuando empiecen a darse los primeros pasos del regreso del transporte municipal al Estado. Yo creo que la peor noticia va a ser que en un gobierno ya de 6 años normalizado, se va a poder tener avances más significativos que los que se han tenido en cada 3 en los municipios, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos en una fase de transición, nos falta saber si en el gobierno del Estado van a ser 2 años o 5, y ese va a ser el primer proceso en el Estado. A lo mejor no vamos a ver gran cosa, pero algo se va a avanzar. Y en esto que estamos platicando, para pasar ya al tema de Evo Morales, acaba de llegar una encuesta telefónica nacional, las de Massive Caller, de Carlos Campos, y vienen 2 preguntas. Dice, ¿está usted enterado de la crisis política de Bolivia que ocasionó la renuncia de Evo Morales como presidente? El 64.7% dijo que sí, es decir, saben que la gente se inconformó porque Evo Morales pues hizo fraude electoral para quedarse un periodo más. Y luego le preguntan, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno mexicano le dé asilo político a Evo Morales? A esta pregunta, la gente que dijo que sí fue el 38% y el 62% dijo que no. Habría que ver más encuestas, cuál es el sentir de los mexicanos, pero pues ya me tengo que ir a un corte. Regresando, le damos el uso de la voz aquí para saber, por lo pronto, nuestros panelistas, ¿cómo la ven? A mí la verdad en general es un tema que me tiene sin cuidado. Evo Morales, se me hace mucho que todo el mundo esté hablando de Evo Morales cuando tenemos otros problemas más importantes en los que debemos estar que más que Evo Morales. Es una persona que en su tiempo, si hacen las sumas y las restas, los que conocen del caso dicen que hizo buenas cosas, buen crecimiento económico, pero bueno, le falló. No todo es eso, la gente también busca cuestiones de democracia y ahí le falló al amigo y por eso hoy está fuera. Vámonos a un corte y regresamos. Estamos de regreso. Evo Morales, ¿quién quiere comenzar? A ver, José Carlos. Fíjate que sí es el tema que he estado
en boca de todos, pero también es una serie de sucesos que han estado ocurriendo en toda América Latina, que parecía que el nuevo mandato que acaba de comenzar Evo Morales era un aliciente para toda la corriente izquierda que ha estado ganando terreno en América Latina, específicamente en Argentina. En Chile ya está el gobierno de derecha, que era el ejemplo latinoamericano del neoliberalismo, pues ha estado teniendo ahí sus protestas sociales, ¿no? El caso de Bolivia, más allá de meternos, que no me quiero meter estrictamente en ese caso, sino en las repercusiones que tiene en las acciones que está teniendo el gobierno mexicano, pero habla de un presidente que llegó por la vía democrática, pero que luego modificó las reglas a su conveniencia para poder reelegirse un periodo que ya no era legal, ¿no? Entonces, el chiste es que le salió y se reeligió el periodo que ya no era legal, porque él reformó la Constitución y luego dijo, pues de aquí para acá hagan de cuenta que no pasó, ¿no? El periodo pasado, ¿no? Pero lo que sucedió aquí, más allá de las protestas sociales, que desde mi perspectiva, la sociedad en sí no derroca un régimen, si no ya hubiera pasado esto en Venezuela. Ahí la clave son las Fuerzas Armadas. Un régimen autoritario no se puede sostener si no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, por eso es que se sostiene el régimen de Maduro, porque las Fuerzas Armadas todavía están con él. Cuando sus intereses ya no lleguen a ellos, seguramente van a hacer lo mismo que están haciendo en Bolivia, ¿no? Entonces en Bolivia, las Fuerzas Armadas pues le dijeron, pues párale, ¿no? Entonces él ya renunció a la presidencia, ¿no? Ahora, dos puntos que yo veo aquí fundamentales para el caso mexicano. Uno positivo es que toma el liderazgo que debió haber tenido históricamente por las características de México, por su economía, etcétera, ¿no? Entonces, México toma el liderazgo de América Latina, porque la mayoría de los países latinoamericanos pues tienen esta corriente de izquierda, y Andrés Manuel pues ganó con un amplio porcentaje. Entonces, por eso Evo piensa, pues dijo, pues México, ¿no? Porque no dijo Venezuela o Cuba o Argentina, que acaba de ganar. Pero Argentina creo que no lo invitó, ¿eh? ¿No? Creo que él se quiso ir a Argentina, hasta lo que yo vi, y Argentina pues fingió demencia, ¿no? Y la parte de liderazgo, déjate, hago caritas. Bueno, que no sea liderazgo, que no se ajuste a la forma que nosotros pensamos, que no se ajusta, porque yo para nada comparto esa ideología, es diferente, ¿no? Entonces, las repercusiones, pero aquí lo que quiero resaltar es las repercusiones en México, en el interior. En el interior es que históricamente Andrés Manuel se le ha ligado con este tipo de regímenes, y él pues lo ha negado, pero ahora, cuando realmente siempre le han pedido un posicionamiento sobre los casos de América Latina, ahora sí lo da, ¿no? Entonces, qué bueno que lo podemos decir, se quitó la máscara y de un posicionamiento firme, y ya la gente puede decir, ok, sí tenía razón, no tenía razón los que lo estaban criticando, que esta es una herramienta para la oposición, que creo que ni la va a tomar, y si la toma nadie le va a importar, porque es una oposición que no existe en México, ¿no? Pero las repercusiones en la política exterior con Estados Unidos, ahí sí, aguas. Porque antes de entrar al aire, estaba creo que si no es que ya se acabó, estaba la asamblea de la OEA, que México la pidió, ¿no? Y Canadá, hasta donde yo vi, Canadá hizo su posicionamiento a favor de lo que está sucediendo en Bolivia. Estados Unidos también, a lo mejor no en ese sentido de que fuera los militares, sino que Evo se fuera de la presidencia, ¿no? Y México hizo su posicionamiento muy claro. Lo que dijo fue, no se puede perder el orden constitucional en Venezuela, en Bolivia, cosa que se perdió en el momento en que Evo Morales quiso modificar las reglas, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es la relación con Estados Unidos, nada más. Y yo creo que al presidente también le debería preocupar, porque
ya sabemos el contexto actual en el que estamos, ¿no? Entonces, por una parte, el lado positivo toma el liderazgo, como quiera que sea, pero y se toma un posicionamiento fijo sobre un tema en específico que siempre se ha negado, y el contra es, vamos a ver la reacción de Estados Unidos. Muy bien, amigo. Sócrates. Bueno, en este tema en particular, Evo Morales. Aquí creo que lo interesante para mí es cómo están viendo México la similitud con un gobierno que se dice progresistas, socialistas, como de izquierda, como tú quieres. Pero casualmente es la misma manera de trabajar. Llegas al poder, ya sea por la vía democrática, pero de repente dices, bueno, pues el gusto por eternizarse en el poder. Ahí tienes Nicaragua, ahí tienes la propia Bolivia, ahí tienes a Venezuela, Cuba, pues es el máster, ¿no? Es el que va diciendo, inclusive desde sus inicios, o más bien, no inicios, porque al principio Fidel, cuando toma Cuba, todavía no definían para dónde iban, ¿no? Hasta después definen que ellos van a ser la fuerza socialista y hasta piden y se alían con la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y definen como una meta de implantar el socialismo en toda América Latina, en toda América. Bueno, pero aquí lo que hay que ver es todas las similitudes, algo que normalmente ha negado Andrés Manuel en cuanto a la posibilidad de eternizarse en el poder. Todos, en el caso muy particular, se ha dicho a nivel nacional, todos han coincidido de que este laboratorio de Baja California de Bonilla de modificar la Constitución, ¿sí?, es un preámbulo, es un decir, ¿sí? El otro tema que tiene mucho que ver es con el referéndum mentado que está planteando en la revocación de mandato, en donde prácticamente haces una consulta y abres el espacio para que digan, ya ven, quieren que me quede. Son pasos que no son nuevos, o sea, así se dio en casi todos estos gobiernos que entran por la vía democrática y de repente con la idea socialista, progresista o de izquierda, como quieran llamarle, antineoliberales y no sé, todos los motes que quieran ponerle, pero todo concluye en que una vez que llegan al poder, dicen, de aquí ya no me quitan. Y aquí el colmo fue en donde llegas por la vía democrática y luego por la vía democrática corrompes un sistema, como fue el electoral, y de repente dices 10 minutos y de repente ahora voy ganando. Después de ir perdiendo, de repente voy ganando. Y que fue lo que observó, parte de lo que observó la OEA, en donde dijo hubo manipulación del sistema electoral. Me preocupa la similitud porque estamos viendo los pasos en donde ya se están metiendo con el Instituto Nacional Electoral, que hay que modificarles, se están moviendo en la Constitución, metiéndose en la autonomía de este instituto, que por ese instituto llegó Andrés Manuel. ¿Sí? No hay que perderlo de vista y ahora hay que modificarlo. Entonces es ir generando las condiciones para que, llegado el caso, ¿sí?, porque ese es el plan. Normalmente dices, los partidos políticos ascienden al poder para mantenerse en él. Pero, ojo, debe ser por la vía legal y con las reglas claras para todos. No porque tú y yo llegué, ahora las voy a cambiar como yo las quiero, que es el caso que se le reclama a Bonilla. Sí, o con retrocesos en la parte democrática. Para terminar, porque ya me está correteando ahí, y para terminar ya el programa, la pregunta... hay gente que ha dicho, oigan, pues México tiene una tradición de recibir a personas, los españoles de la guerra. Pero también mataron a Trotsky aquí. De la guerra civil. Le dieron asilo y luego lo mataron. Sí, más recientemente de Chile, de Argentina, cuando en los 70s hubo los golpes militares y por el estilo. Pero creo que fue diferente, es decir, fueron asilados que vinieron las personas. O sea, en este caso viene un presidente o un expresidente que hizo mal
al violar la constitución de su país, al quererse eternizar en el cargo. Si estuviéramos hablando de bolivianos, pues yo digo, oh, qué buena onda México, pero el hecho de que venga Evo Morales, les digo, en general me tiene sin cuidado que venga, ¿no? Pero tenemos un gran aporte comparándolo con esos ejemplos que hemos referido, el hecho de Evo Morales en 30 segundos. Bueno, a mí me preocupa que desde aquí, desde México, diga, me voy a preparar para regresar. ¿Sí? Entonces, eso habla y deja a un país que te está dando asilo, en donde te vas a volver cómplice de él. O sea, buen punto, Carlos. A mí lo único que me preocupa es la relación con Estados Unidos. No le veo otro sentido. Yo creo que internamente el que Andrés Manuel esté apoyando este tipo de regímenes no le va a hacer más que restarle. No le va a hacer más que restarle. Porque hay muy radicales siguiendo a Andrés Manuel que están felices, así como puede que haya gente que no sea tan radical o que no vea con tan buenos ojos este tipo de acciones como las que hizo Evo Morales. Yo creo que eso lo único que va a hacer es le va a restar al presidente, ¿no? Sí, lo pone en el punto que él no quiere, ¿no? Ya lo decías tú, Sócrates. Hay gente que dice, no, es que él se quiere reelegir, se quiere eternizar, él quiere hacer cambios tipo Venezuela, izquierda, y siempre lo niega, pero se pone en posiciones y darle el asilo a Evo es ponerse en esa posición, darle la razón, darle motivos a la gente que has hecho estas argumentaciones. Gracias, José Carlos. Un gusto estar con Sócrates. Hasta la próxima. Sócrates. hombre, un placer estar con ustedes y con tu público, por allá supuesto, en Controles Técnicos, nuestro amigo Raimundo Rosas, un servidor, Alfredo Ortiz. Gracias. Nos vemos por aquí mañana.